En este nuevo episodio de Nova Marketing Leaders exploramos cómo las marcas se conectan hoy con sus clientes a través de experiencias más personalizadas y en tiempo real. Con la ayuda de Braze, plataforma líder en Customer Engagement, compañías como Cabify o Civitatis están transformando la manera de relacionarse con sus usuarios, pasando del marketing de campañas al marketing basado en datos e inteligencia artificial. Nos acompañará Javier Arenillas, director global de medios en Cabify, con una carrera que va de startups como Pompey hasta marcas como Santander, El Corte Inglés o Real Madrid. También estará con nosotros Ismael García, CMO de Civitatis, referente en Travel Tech y uno de los especialistas digitales más reconocidos en España, con experiencia en Microsoft, Eventbrite y Vodafone. Y completará el panel Ancor Jerez, Regional Lead en Braze, con más de 10 años de experiencia internacional en SaaS y marketing digital en China, UK y España. Hoy lidera la estrategia de Braze en Iberia, ayudando a que las marcas creen experiencias más auténticas y relevantes para sus clientes. Bienvenidos al nuevo episodio de Nova Marketing Leaders, personalización o irrelevancia, del marketing de campañas al engagement en tiempo real. En el podcast de hoy, lo que queremos es empoderar a los marketers, que ellos sean los dueños. Entonces, mirar el ciclo de vida y cuando miramos el ciclo de vida, decir, esta va a ser la forma en la que nos comunicaremos con el usuario. Ya no más gente nueva a la que captar, pero si hay mucha gente a la que seguir enamorando. Oye, al usuario que ya sé que va a estar en Romap, ¿qué pasa si le ofrezco un descuento por una tercera actividad? Y vemos que ahí hay tasas de conversión del 40%. Han sacado 200 millones de comunicaciones hechas por IA, hechas por agentes, que han sido 5 veces más efectivas que sus comunicaciones anteriores. Entonces, es dar poder al equipo de marketing para llegar al siguiente nivel. ¿Y qué es más fácil conseguir, la captación o la fidelización? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Marketing Leaders, donde vamos a hablar de la automatización del marketing, es decir, lanzar mensajes específicos en función de las audiencias a las que me quiero dirigir. Y para ello hemos titulado personalización o irrelevancia del marketing de campañas al engagement en tiempo real. Hemos traído a 3 expertos en automatización que paso a presentar y que habéis visto en el vídeo de introducción: Ancor, Javi e Isma. Pero mejor que ellos nadie para hablar de la empresa en la que trabajan y cuáles son los retos a los que os encontréis ahora mismo. Muy bien, fantástico. Lo primero, Jesús, gracias por la invitación. Y luego, bueno, para contaros un poquito sobre Braze. Braze es una plataforma que puedes considerar como Customer Engagement, Marketing Automation, CRM. Básicamente, Braze es una plataforma que te permite maximizar el valor del usuario, diría de alguna forma, mientras creas relaciones más sólidas como marca con tu usuario y empoderas a tus equipos de marketing. Y si pensamos un poco en los retos que tenemos a día de hoy, ¿no? Que yo siempre digo que un reto a la misma vez es una oportunidad, digamos. Te diría que el primero es lo rápido y el cambio tecnológico que estamos teniendo a día de hoy. Es decir, en los últimos 10 años había una revolución tecnológica total digital, pero en los últimos 2 años, efectivamente, con la irrupción de la IA, todo está cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, tener una plataforma que esté a la par con cómo está avanzando el mercado es difícil, pero lo estamos logrando. Más del 20% de los ingresos de Braze están enfocados en productos solo, así que es algo que nos importa mucho. Y luego, por otro lado, te diría que sería como evangelizar un poco a organizaciones que a lo mejor tienen un punto de vista un poco menos sofisticado en cuanto al marketing o cómo está cambiando la tecnología, ¿no? Entonces, dejarles entender cómo pueden llegar a ese nivel. Muy bien. Javi. Oye, suscribo las palabras de Ancor. Lo primero, gracias Jesús, gracias equipo por dejarnos pasar esta tarde con vosotros. Sobre Cabify, nosotros nos gusta decir que nos consideramos una tech mobility, es decir, desarrollamos tecnología para transformar la manera en la que nos movemos por las ciudades, y el propósito último pues sería que las ciudades sean un mejor sitio para vivir, ¿no? Que suena muy bonito, soy el de marketing, hay que decirlo. En cuanto a retos, yo fíjate que lo voy a intentar simplificar más. Somos ya una compañía rentable en un negocio muy competido cada vez más. Entonces el reto diría que es diferenciarnos siendo todavía rentables. Muy bien. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Jesús, Nova, Braze y Cabify. Es un placer compartir con todos vosotros podcast, la verdad, y un honor.
¿Qué es Civitatis? Bueno, pues Civitatis es una plataforma de tours y actividades que ayuda a cualquier persona a llenar sus viajes de esos recuerdos y de esos momentos en los que al final, pues en vez de ir a un sitio, vives el sitio, ¿no? Vives el destino, la ciudad. Y los retos que tenemos, pues es seguir siendo fieles a nuestro ADN, que al final es calidad de inventario, simplicidad. No ofrecemos 20.000 actividades en Roma, en el Coliseo, ofrecemos las 3 que pensamos que son las mejores. Y el otro es crecimiento de forma bastante agresiva sin dejar de lado la rentabilidad. Y ahí el foco es Latinoamérica y ganar ese continente en el que ya estamos establecidos, pero queremos ir a más. Genial, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora ya que conocemos esos retos, vamos a hablar en concreto de algunas de vuestras empresas. Yo, Javi, que soy consumidor habitual de Cabify, siempre me hago la misma pregunta, y es en aquellos sectores en los cuales la competencia ofrecen, por lo menos para los que no controlamos el sector de la movilidad, servicios similares, siempre hay el riesgo de la comoditización, de decir, ¿qué más me da coger un Cabify o X o un taxi tradicional cuando al final pago el mismo, ¿no? El mismo precio? La pregunta es, ¿cómo te diferencias en un sector en el que la comoditización puede afectar de forma tan clave a la decisión de compra del cliente? Totalmente. Mira, somos una compañía muy joven, en realidad tenemos 13 años. Y claro, la diferenciación en el año 1 y la diferenciación en el año 13 es completamente diferente, ¿no? Nuestra apuesta principal, no sé si recordaréis Cabify cuando entró en España, que es donde empezamos, era alrededor de la calidad, ¿no? Te venía un coche de buena gama, te venía un conductor o una conductora bien vestida, te abría la puerta, te daba una botellita de agua, te daba una revista, eso era diferente. Hoy en día te puede ocurrir que pidas un Cabify o un coche de la competencia y que te venga el mismo conductor que está trabajando para distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, el mercado está comoditizado. Pero a nosotros nos gusta pensar que la primera marca que lanzó un champú lo tenía fácil y 1000 años después de haber lanzado el primer champú, siendo una industria infinitamente más comoditizada que la nuestra, todavía te puedes diferenciar, ¿no? Y nosotros seguimos con exactamente los mismos atributos. Operamos 1/3 del negocio lo tenemos en España, 2/3 en Latinoamérica, igual que decía antes Isma, y el criterio, la propuesta de valor es diferente. En España seguimos apostando por la calidad, con los atributos que os he comentado antes y algunos otros que justo están por venir. ¿La botellita de agua? Efectivamente, que parece una tontería, pero sigue siendo un activo, lo consideramos un icono y creemos que es una línea de diferenciación. En Latinoamérica el panorama es completamente diferente, ¿no? Nuestro atributo, nuestro posicionamiento es alrededor de la seguridad, es un mercado con atributos diferentes y nuestro posicionamiento gira en torno a tener criterios de acceso bastante más restrictivos con los conductores y eso obviamente nos puede quitar volumen de oferta, pero nos está garantizando que hay cierta calidad, garantizar que los conductores y los pasajeros tienen las herramientas adecuadas para sentirse seguras. No me quiero enrollar, pero sí. El hecho de poder compartir en directo la ubicación, poder ver la matrícula, poder ver la foto del conductor, etcétera, etcétera. Y esas son las dos palancas con las que seguimos apostando 13 años después, solo que es verdad que la manera de ejecutarlas puede ser diferente. Bueno, Ismael, ahora que estamos hablando de diferenciación, cuando estás en 160 países con 90.000 actividades diferentes, ¿cómo logras desde un departamento de marketing de Madrid manejar esa escala global aplicando, digamos, criterios universales pero que sean relevantes localmente? Bueno, como bien decías, yo creo que lo importante, el gran reto del marketing sigue siendo destacar y diferenciarse. Y para ello, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender el mercado, ¿no? No tenemos la misma oferta en todos los mercados. Un viajero brasileño no tiene nada que ver con un viajero argentino o español, con lo cual tenemos a gente en mercado que entiende esos mercados y que adapta esa oferta, ese producto que ofrecemos. Y luego a nivel de marketing, pues obviamente tenemos un gran equipo aquí en Madrid que trabaja con esa gente local y adaptamos ahí de una forma bastante local. Tenemos una marca global, pero al final los atributos que movemos son muy diferentes. Un poco lo que decía Javi antes, a nivel de Cavi nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? En México vamos a trabajar más la parte de seguridad, en Brasil más la parte de pagos, en España vamos a trabajar otro tipo de comunicación, siempre partiendo de la simplicidad, la autenticidad y de ese vínculo emocional que creo que muchas veces es lo que necesitas. Y para tener ese vínculo emocional tienes que entender tu audiencia. Al final estamos hablando de diferenciación, personalización
Y me imagino que por el tipo de ticket medio que tienen vuestros productos, frecuencia. Entonces, estamos hablando de una relación a largo plazo y de una serie de mensajes segmentados para que la audiencia, en función de cada uno de los países, reaccione a ellos en función del momento de consumo, ¿no? O el motivo del consumo. ¿Cómo hace Braze para manejar todo eso? Bueno, realmente, ¿cómo los ayudamos? O perdóname, sí. ¿cómo lo hace con Cabify y con Civitatis en Perfecto. concreto? Pues con Civitatis y Cabify, básicamente, ¿cómo los ayudamos? Lo que haríamos es que al final el objetivo que tenemos es ayudarlos a hacerles, como comenta Jesús, más relevante, ¿no? Uh-huh. El primer paso sería, pues, ingerir los datos. Cualquier tipo de dato, puede ser desde un data warehouse, puede ser su aplicación, su página web, etcétera. Crear un perfil del usuario. Este perfil del usuario lo que vamos a hacer es entender al usuario, qué es lo que nos interesa, cómo se mueve, y a partir de ahí podemos hacer una segmentación. Esta segmentación puede ser a través de un equipo de marketing como el que comentaba Isma, que tiene en diferentes localizaciones, que van a crear algo sofisticado, pero también puede ser empujado por inteligencia artificial, como entendiendo qué usuarios tienen más probabilidad de compra, qué usuarios tienen más probabilidad de ser churn, ¿no? Y no ser leales. Y cuando pasamos esa fase, lo que vamos a dar es la parte de crear las campañas, ¿no? Por eso te decía un poco al principio que lo que queremos es empoderar a los marketers, que ellos sean los dueños. Entonces, mirar el ciclo de vida, y cuando miramos el ciclo de vida, decir, esta va a ser la forma en la que nos comunicaremos con el usuario. Y después de esto vendría la parte que yo te diría que es clave, personalización. Personalización sería inteligencia artificial que va a entender qué tipo de producto es más interesante para cada usuario, qué tipo de canal, qué tipo de mensaje, y por último enviar este mensaje a través de diferentes canales, tanto fuera del producto, imagínate email, SMS, WhatsApp. Además, Civitati y Cabify hacen esto muy bien, tienen muchos canales, como dentro del producto, que sería pues todo lo que viene siendo banners, in-app messages, etc. Entonces, digamos que es un poco todo el ciclo desde que llegue la data, pensar, crear, dejar que la máquina te ayude y optimice, y enviar el mensaje hacia afuera. De hecho, eso es lo que vosotros llamáis de pasar de marketing de campañas a journeys en tiempo real, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, te doy un poco de contexto, ¿no? ¿De dónde viene eso? Esto viene que, si pensamos un poco hace unos años, el planteamiento que tenían los equipos de marketing, de CRM o Customer Engagement, Retention, como quieras llamarlo, era, vamos a hacer una campaña donde ponemos hola Jesús, ¿no? Hola nombre, y segmentamos, y el segmento va a ser usuarios de Madrid. Sí. El cambio ahora es, vamos a realmente interactuar con el usuario, ¿no? Es decir, cuando el usuario abre la app, cuando el usuario deja el carrito abandonado, cuando el usuario ha elegido algo que sea su categoría favorita, y vamos a comunicarnos con ellos de una manera más personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es crear esta, digamos, lógica, que en vez de ser una campaña que va un poco a todo el mundo, ¿no? Con una pequeña segmentación, sea algo que hable directamente al usuario. Súper personalizado. Súper personalizado. ¿Y qué es eso de los decisioning agents que habláis vosotros? Vale, eso es, la verdad, es algo, ¿no? Que está saliendo últimamente, y básicamente son agentes de IA que ayudan a equipos de marketing a personalizar a escala. ¿A qué me refiero a escala? Como un ejemplo práctico. Vale, básicamente queremos lanzar una campaña de una promoción, y el equipo de marketing va a decidir, porque queremos que estos agents trabajen con el equipo de marketing, con la parte humana. El equipo de marketing va a decidir, queremos estos copies, queremos estas imágenes, queremos estos descuentos, y lo que van a hacer estos agentes es, en vez de mandar 2 variantes, 3 variantes o 5 variantes, es mandar miles de variantes. Te pongo un ejemplo también muy interesante. Creo que trabajaste en June Brands. Sí. Y justo han sacado una nota de prensa hace un par de días donde han nombrado a Braze. Uh-huh. Y los han nombrado porque han sacado 200 millones de comunicaciones en los últimos meses hechas por IA, hechas por agentes, que han sido 5 veces más efectivas que sus comunicaciones anteriores. Entonces, es dar poder al equipo de marketing para llegar al siguiente nivel, y para ser más eficientes, y para traer más dinero a sus negocios. Muy bien. Y si vemos un caso práctico, Javi,
cuando hablamos de Cabify, de esa personalización, por ejemplo, yo he venido hoy a este podcast en un Cabify y venía por un tema de trabajo, pero luego el sábado llevaré a mi hijo a jugar al fútbol y él vaya con sus amigos al campo de fútbol también con Cabify. Entonces, mi duda ahí es, el momento de consumo de hoy y el del sábado es diferente, pero soy el mismo consumidor. ¿Cómo haces para diferenciar los mensajes para el mismo consumidor o bien para diferentes momentos de consumo? Pues yo creo que tú mismo has hecho la intro perfecto, seguro que mejor de lo que lo hubiera hecho yo, efectivamente. Yo diría que lo primero es entender, ¿no? Muchas veces vamos a personalizar, vamos a ejecutar, primero entender. Yo antes os comentaba que somos una compañía joven, tenemos 13 años, pero he tenido la suerte de trabajar para distintas compañías de distintos tamaños y yo creo que nunca me he encontrado un tamaño mayor o un volumen mayor de datos, ¿no? Entonces ahí partimos con ventaja. Cada una de las interacciones que tiene el usuario con nuestra aplicación, con nuestros canales de marketing, van generando traza y eso hay que entenderlo, ¿no? Te pongo un ejemplo con lo que decías tú, Jesús. Jesús ha venido aquí a la sala a grabar el podcast de un Cabify con un viaje con un origen y con un destino. Eso lo que hacemos es categorizar el tipo de viaje, ¿no? Y puede ser un viaje corporativo, imagínate. Luego, un mismo usuario, como tú bien decías, Jesús, puede tener distintas motivaciones de viaje y, por tanto, distintas motivaciones o criterios de elección de una aplicación sobre otra. Te pongo un ejemplo muy bueno. Hoy has venido aquí por un viaje corporativo y posiblemente lo que te interese es que te venga a buscar un coche medianamente bueno y llegar puntual, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Si este fin de semana te vas al aeropuerto porque tienes un viaje, tu criterio de elección va a ser el tiempo también, ¿no? Pero imagínate que estás un jueves en la oficina, terminas de trabajar, te quieres tomar unas cervezas y lo que prefieres es coger el viaje más barato y te da exactamente igual a qué hora llegues porque ya vas a llegar exactamente más tarde a casa, ¿no? Entonces lo que hacemos es entender cómo los buyer persona pueden tener distintas motivaciones, almacenar toda esa información en nuestros data warehouse que ya introducían con el concepto, que para quien no los conozca no dejan de ser baúles donde depositamos datos interconectando fuentes y luego podemos chupar desde ahí y a partir de ahí ya empezar a personalizar. Y hoy es cierto que estamos hablando de personalización de la comunicación, pero claro, la personalización, y ahora Isma seguro que cuenta algún ejemplo práctico interesante, empieza mucho antes, ¿no? Por nuestro lado empieza en la experiencia, no es lo mismo que yo te asigne un coche más rápido o más lento, mejor o peor categoría, más barato o más caro, en la propia aplicación, ¿no? Imagina que estás pidiendo un Cabify y lo estás pidiendo al aeropuerto. Yo sé que tu sentimiento de urgencia es grande y quizá tardo 5 minutos en asignarte un vehículo, pero si a través de Braze te muestro un mensaje de no te preocupes, que en un máximo de 5 minutos te asignaré un vehículo y si no, te compensaré por el viaje, estoy siendo relevante, ¿no? Y luego ya vendría la comunicación, que es de lo que más estamos hablando hoy. Totalmente. Tema de canales, a través de qué canal me tengo que comunicar con cada usuario. Temas de propensión. Braze ha introducido una cosa que a mí me encanta y es nosotros tenemos muchos modelos algorítmicos de propensión a la compra, de propensión al churn, que tenemos ingestado directamente dentro de Braze y entonces la herramienta elige de manera sencilla a cuál es el usuario al que le debería estar impactando para evitar un objetivo que tú tengas, evitar un churn, evitar forzar una compra, etcétera, etcétera. Eso es personalización para nosotros. Y cuando hacéis esta personalización, ¿cómo impacta en lo que te exigirá tu jefe, que es en esa frecuencia, en ese aumento del ticket medio y en el aumento de la retención por parte del cliente? Pues mira, a día de hoy voy a poner el ejemplo de España, que seguramente nuestra audiencia conozca más la situación de Cabify en España. Tras tantos años operando, obviamente nuestro reto no pasa tanto por adquirir usuarios nuevos, porque o bien ya me están utilizando activamente, o bien ya me han utilizado en algún momento y ahora ya no, ¿no? Os pongo el ejemplo concreto de Madrid. En Madrid tenemos 5 millones de personas. En nuestra base de datos tendremos 4,2 millones de móviles registrados. Ya no más gente nueva a la que captar. Pero si hay mucha gente a la que seguir enamorando, ahí tienes métricas de retención y hemos visto cómo Braze nos está ayudando muchísimo en ese sentido. Y luego tenemos muchos objetivos de recuperar, lo que nosotros llamamos el re-engagement, ¿no? Usuarios que me utilizaron en su día, por el motivo que sea, me han dejado utilizar, pero le puedo repescar. Con todo esto, con esa personalización de comunicaciones que decíamos antes, igual es un poco vanity metric lo que voy a decir, pero es para que nos entiendan los que nos están escuchando. El engagement de esto en nuestras comunicaciones, lo que llamaríamos el CTR, ¿no? El click-through rate, cuánta gente hace clic o cuánta gente las abre, es 4 veces superior al benchmark de industria. Y estos datos no me los estoy inventando yo, nos los da el propio Braze, que yo creo que es el mejor síntoma de que siendo relevantes con los mensajes estamos consiguiendo que más gente se interese por ellos y por tanto nos traiga el negocio. Muy bien, interesantísimo. Y en cambio, cuando hablamos de Civitatis, habéis aplicado, imagino, lógicas similares,
pero cuando hablamos de la personalización en el mundo de los viajes, ¿cuáles son las métricas que usáis y cómo lo organizáis? Bueno, ahí obviamente tenemos ventanas de compra muy diferentes a las de un Cabify, por ejemplo, ¿no? Ahí la frecuencia, pues no te vas todos los días a Nueva York, desgraciadamente. Entonces ahí para nosotros entender un poco esos patrones de quiénes son esos perfiles pues que tienen más poder adquisitivo y hacen qué tipo de viajes, ¿no? Ese es un punto. Luego el otro punto para nosotros que es fundamental son lo que llamamos los corridors, ¿no? Es de dónde va el usuario hacia dónde va. Que es, lo comentaba antes Javi. En nuestro caso no es de un punto A a un punto B en la misma ciudad, es cuando va a Roma, esta persona que sale de Ciudad de México, ¿cómo es su viaje? Versus el que sale de Buenos Aires, versus el que sale de Madrid. El que sale de Madrid probablemente sean 2 o 3 días, ¿no? Mi probabilidad de venderle muchas actividades es reducido. Ahora, el que sale de Ciudad de México y que va a estar en Roma, probablemente tenga un viaje bastante largo antes de llegar a Roma, por ende le voy a poder recomendar un transfer del aeropuerto a su hotel, porque estará cansado. Probablemente no tenga SIM, ¿no? O no tendrá roaming, con lo cual le voy a vender una eSIM, que también tenemos. Hay toda una serie de servicios adicionales que le puedo ir ofreciendo. Y sobre todo basándome en qué tipo de actividad ha comprado. Aparte, sabemos que ese usuario, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, el usuario mexicano que viene y toca Europa probablemente esté en 4 o 5 países en 2 semanas. Bueno, pues vamos a ver si le conseguimos recomendar Budapest, París, Londres. Y realmente ponernos en la piel de ese usuario en base a la información que tenemos también. Con lo cual ahí es donde personalizamos. Y lo que decía Anchor antes es, para ello también tenemos un montón de canales. Sea WhatsApp, claro, sea push con la app que ya tenemos, emails transaccionales, marketing automation, newsletters. ¿Y cuál es el canal? Perdona, perdóname, y luego te hago la pregunta. No, y las métricas que decías un poquito, pues para nosotros a nivel aspiracional, la North Star que tenemos son 2. Por un lado es número de viajes que hace un usuario en 15-24 meses y luego número de productos o servicios que contrata en cada viaje. Muy bueno, muy bueno. Para entender, por un lado, nivel adquisitivo o ticket medio, ¿no? Y por otro lado, frecuencia de viajes, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el canal que mejor funciona de todos los que has dicho? ¿De WhatsApp, de newsletter? ¿Hay alguno que digas este es el que recomiendas a cualquier marca? Yo creo que es que depende muchísimo del negocio, de la compañía. Yo lo que haría es lo que hemos hecho con Braze y es lanzarlos todos y probar en cada caso. Estamos con WhatsApp desde hace poco y ahí la idea es, oye, estamos probando en 1 o 2 mercados. Venga, vamos por ahí. Vamos a ver cuál es la incrementalidad de esa conversión. Lo que no quiero es impactar al usuario por 8 sitios diferentes y darle el crédito a la última interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esas interacciones? En nuestro caso, obviamente funciona muy bien todo lo que es marketing automation. Si yo sé que has estado visitando una página de París, pues te voy a ir a ofrecer servicios respecto a París. Y si sé de dónde me estás visitando, pues voy a ir complementando, recogiendo toda esa data y te la voy a poder ofrecer. Genial. ¿Y cuánto es de fundamental la promoción cuando estamos hablando de todos estos elementos? Porque al final todo el mundo somos muy price sensitive y cuando lanzas, por ejemplo, una newsletter, pero incluso usando cualquier canal, cuando ofreces ese, sobre todo cuando estás hablando de frecuencia, es decir, en el siguiente viaje, nos has usado 2 veces, en el siguiente viaje, que puede ser de transporte, puede ser de cualquier tipo de actividad dentro de Civitatis, ¿cuánto es de importante la promoción en vuestras empresas? Bueno, en nuestro caso, Civitatis nace con el concepto de no hacer mucha promoción, porque al final el planteamiento de compañía, la propuesta de valor es que seleccionamos los mejores tours y actividades en destino al mejor precio. Con lo cual no hay Black Fridays, sí, y no hay mucho descuento. Lo que sí hemos visto y que hemos estado probando últimamente es, oye, al usuario que ya sé que va a estar en Roma, pues lo que decías tú. Si ya tiene 2 actividades, ¿qué pasa si le ofrezco un descuento por una tercera actividad? Y vemos que ahí hay tasas de conversión del 40%. Claro. Tasas de conversión brutales. Y es verdad que en un viaje
te vas a Nueva York y a lo mejor te vas a gastar 2.000-3.000 euros, un descuentillo de 4 o 5 euros no es tanto, pero es verdad que es el trigger y es el que hace que tomes la decisión. Muy bien. Yo diría que depende, ¿no? Del antes y del después. Antes comentabais mal el tema de que desde un punto de vista de performance de canales funcionaban más, pues marketing, automation, etcétera. Igual es muy gallego lo que voy a decir, pero de nuevo creo que depende muchísimo de la personalización y de los segmentos de usuario que tú tengas. Pongo 2 ejemplos, los voy a estresar para que se entiendan. Un usuario que acabo de captar, se acaba de bajar la aplicación, se acaba de descargar la aplicación, posiblemente esté más abierto a recibir comunicaciones vía notificaciones push en la propia aplicación, emails, etcétera, etcétera, versus me voy al otro extremo, un usuario de Madrid que me utilizó hace 4 años, no consiguió que le asignáramos conductor y se enfadó con Cabify y no nos ha vuelto a utilizar, donde probablemente estos medios propios, déjame decir, gratuitos, ¿no? La notificación, push, el email, nunca le van a llegar porque ya no tiene la aplicación instalada, porque por supuesto mis emails o están en spam o no les va a hacer ni caso y posiblemente necesite optar por canales más directos, ¿no? Pongo el ejemplo de WhatsApp, que siendo un canal más caro, el retorno de la inversión a veces sale para segmentos que hace mucho tiempo que me han abandonado, ¿no? Eso para la primera pregunta, por si sirve. Luego la segunda, ¿cuánto de relevante es el incentivo? Voy a replicar la primera parte de la respuesta de Isma porque somos compañías muy parecidas, ¿no? Nosotros no abusamos ni mucho menos de los descuentos, procuramos darlos a usuarios en función de su propensión a reactivarse, un poco lo que introducía antes Anchor, pero la realidad es que nos sorprende ver muchas veces que elegir mejor el canal adecuado y el mensaje adecuado tiene exactamente el mismo impacto que incentivar con un descuento sin sacrificar margen, ¿no? Y luego, por otro lado, y sin intentar complicarlo mucho, nosotros lo que hacemos muchas veces es, cuando utilizamos las palancas de los descuentos, que efectivamente te puede hacer un más 20 o un más 40% en conversión, que decía antes Isma, luego miramos mucho qué es lo que ocurre después, ¿no? Porque es muy fácil financiarte un viaje, pero quizá ya ibas a viajar de manera orgánica y lo que estoy haciendo es pagarte la fiesta, pero ¿qué ocurre 2 o 3 meses después? Tu frecuencia media ha aumentado gracias a ese descuento y no siempre lo conseguimos, ¿no? Y estás pagando un viaje, pero luego cuando vas bajando filas en la P&L, ese revenue extra que has conseguido en realidad no ha sido tan rentable. Muy bien, muy interesante. ¿Quería decir algo? Sí, la verdad es que escuchándolos, ¿no? Totalmente alineado con lo que dicen, pero realmente yo lo que quiero, si miramos al futuro y volviendo a tu pregunta anterior sobre estos agentes de IA, la idea es que elijamos todos los canales, como hemos comentado, WhatsApp, SMS, email, etcétera. Demos descuentos dentro de lo que obviamente la empresa pueda aceptar o esté interesada y luego el agente de IA te cree la comunicación pues para ti, Jesús, para Isma y para Javi, ¿no? Es decir, que cada uno tenga un descuento diferente, un copy diferente, un canal diferente, un horario diferente, dependiendo un poco de sus preferencias y de la forma más cercana a la conversión. Cuando me cuentas esto, seguramente hay muchos marketingianos que te están escuchando y están diciendo, yo cuando he probado herramientas de automatización, hay veces que me genera mayor complejidad la herramienta que la personalización o esa segmentación. Yo tengo clara esa personalización, pero es que luego meto la herramienta y comete errores, mando mensajes equivocados, o bien ha habido un cambio último en la segmentación y yo no me he acordado. Y sobre todo lo que yo he visto muchas veces cuando elaboras esas segmentaciones, que llegas a crear tantos buyer personas difíciles, de los cuales luego cuelgan 40 mini buyer personas o momentos de consumo y demás, que te encuentras que hay un momento en el que puede haber un error humano a pesar de que hay una herramienta que manda esos mensajes. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿La parte técnica o esa segmentación? Pues yo te diría que lo más difícil es la parte técnica. ¿Y a qué me refiero con la parte técnica? Mi consejo para cualquier marca, empresa, marketer que nos esté viendo hoy es que para que el proyecto vaya bien y para que estas estrategias funcionen, la base, la fundación son los datos. Si los datos y la integración técnica no está hecha correctamente, hay un riesgo de que las cosas no funcionen, ¿no? Entonces, yo lo que siempre recomiendo es una integración y una conexión buena para que luego los marketers sean libres y estén empoderados, como decía antes, ¿no? Pero es muy importante tener pues, a los otros equipos, a producto, al equipo de tecnología, alineados al principio para hacer esta conexión, para tener una buena base de datos,
para saber lo que nos va a ayudar a segmentar, a personalizar, y a partir de ahí, en una herramienta como Braze, sería muy sencillo poder ser independiente. Muy bien. Me estás hablando de algo que también me resulta muy interesante, y es que cuando hablamos también de personalización, siempre una de las grandes conversaciones es qué es más interesante y qué es más fácil conseguir, la captación o la fidelización. ¿Cómo Braze ayuda a captar y a fidelizar, o es más fuerte en una cosa o en otra? Bueno, realmente, es decir, en las dos preguntas, la primera, yo creo que la fidelización es más complicada. Captar es costoso. Pero es menos costoso, ¿no? Exacto. Captar es costoso y a eso iba. Captar es costoso, pero fidelizar es una métrica y es algo en lo que tienes que trabajar a largo plazo. Uh-huh. Entonces los resultados no son tan rápidos, ¿no? Por eso es importante tener una herramienta que te ayude y te automatice y te dé insights. Con Braze, digamos que estaríamos en todas las fases del ciclo de vida. Entonces podríamos estar en la adquisición, pero estaríamos en la retención, estaríamos en la parte de loyalty. Entonces, básicamente sí que es cierto que muchas empresas nos utilizan más para la parte de retención, de maximizar el valor del usuario, como decía al principio, ¿no? Que realmente creo que es lo que hacemos, pero también hay muchas estrategias. Te pongo un ejemplo. Tienes un usuario que entra por primera vez en la página web de Civitatis. Con Braze lo que podrías hacer es que si yo entro por primera vez hoy en Civitatis, Braze va a entender qué usuario es, no va a saber ni mi nombre, no va a saber mi mail, no va a saber mi número de teléfono, yo no le doy esos datos, pero va a entender que me interesó París. Entonces, cuando vuelvo una segunda vez a Civitatis porque me estoy ya pensando qué actividad me voy a comprar, directamente vamos a personalizar la experiencia para que sea de París con aquellos datos que nos ha dado. Entonces, ahí podemos hacer estrategias de captación y de conversión. Genial, muy bien. Y aunque no me podáis dar datos, pero sí que es interesante, dentro del presupuesto vuestro, o mejor dicho, ¿qué porcentaje de presupuesto creéis que los marketingianos tienen que asignar a la captación versus la fidelización? Depende del momento de la compañía. Vamos a poner anual 100 euros. ¿Cuánto creéis? Porque estamos hablando de que es súper importante la captación, lógicamente, pero que es más costosa, y la fidelización pues te supone tener herramientas que vayan hablando con el cliente y vaya ofreciéndole cosas para que sigan comprándonos, ¿no? Pero si tengo 100 euros, tengo una empresa pequeña, ¿cuánto destino a captación y cuánto a fidelización? Nosotros seguimos mucho la regla de los cuartos, ¿no? Y en este caso yo te diría que 25% adquisición, 75% fidelización, en un contexto en el que siempre vamos a tener que captar. Os contaba antes, por retomar el ejemplo de Cabify en Madrid, ¿no? Después de tantos años operando y habiendo captado el 80% de los dispositivos que existen, pues sí, hay usuarios que orgánicamente se han cambiado el teléfono, hay usuarios que me dejaron de utilizar y ya no sé dónde están y los puedo captar, ¿no? Incluso puedo buscar un segmento específico. Nosotros somos la única aplicación accesible de movilidad, ¿no? Donde si tienes problemas de visión, pues los puedes ver mejor, puedes solicitar un Cabify por teléfono, pues posiblemente para un target senior, y a través de canales específicos, por ejemplo, una Fundación 11, ¿no? Son pistas de por dónde estamos yendo, pues siempre vamos a tener que captar esos usuarios, pero nunca van a representar tanto en volumen como la fidelización de la base que tenemos, ¿no? Y si yo pienso de nuevo en Madrid, en cuando empezamos, pues posiblemente el 80% de nuestro budget era adquisición, porque teníamos que llenar la granja de gente, ¿no? Y ahora es totalmente inverso. Ahora ya la tenemos llena, hay gente que se ha quedado por el camino bebiendo agua y hay que recuperarla, y los que ya la están bebiendo, pues que la beban más fresquita, ¿no? Como muy bien, muy bien. Isma, ¿vosotros? Yo voy a hacer respuesta a la gallega. Vaya dos, ¿eh? Ya, dos buenos podcasters aquí. Yo creo que depende muchísimo del sector, de la empresa, del momento en el que esté la empresa, de los fondos que tenga y del objetivo que tenga 3-5 años. Es decir, si estoy empezando, empresa pequeñita, probablemente sea 90-10. Voy a ir a captar a tope. Yo, por ejemplo, no tengo la misma estrategia en España que tengo en Argentina o en Brasil. Entonces, dependiendo del mercado, ajusto y hago un balance de entre el 25-75 que decía Javi o el revés, 75% en adquisición y 25% en retención. Pero porque no tengo mucho por donde retener. Esto sería un poco como la primera respuesta. Y luego la otra que diría es, muchas veces mezclamos, creo, adquisición y retención, dándole el rol a marketing
de todo eso, cuando creo que en retención hay mucho trabajo de atención al cliente, de producto, de data, y todo eso es inversión también, aunque es verdad que cuando hablamos de budgets es como, estoy metiendo el 25% en retención. Bueno, no, tienes a 4 equipos de desarrollo, tienes a un equipo de captación de tu supply. Total. Entonces, sin duda creo que el foco tiene que estar en retención porque cuesta muchísimo convencer a alguien de que te compre. Entonces, si le has convencido, ostras, ya tienes su información, haz que compre más veces. Oye, y cuando hablamos de personalización, yo estoy pensando en CEOs que he visto en el mercado, que veo en el mercado, que tiran a medios más masivos. ¿Quiénes son las personas más difíciles de convencer dentro de una organización de la importancia de la automatización del marketing? En una organización o en Cabify, como ejemplo. Según lo que te quieras mojar. Claro, otra vez, ¿no? Depende. Según lo que te quieras mojar. Mira, te voy a poner nuestro ejemplo concreto. Sí. Nosotros tenemos, yo creo que podemos decir suerte de ser una compañía tecnológica que entiende los medios masivos, pero que entiende también la relevancia de lo no tan masivo, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra compañía se entiende perfectamente la necesidad de la personalización y es que no necesitamos ni siquiera tener la conversación con Juan, ¿no? Que es nuestro CEO. Entonces yo te diría que es fácil, no tenemos que convencer a nadie más que el último eslabón de cualquier negociación, que es el equipo de compras, ¿no? El equipo de procurement. Yo creo que ahí es donde tenemos un poco más las riñas por hacer la gracia, ¿no? O sea, quedaros con que para nosotros no es nada complicado a día de hoy. Genial. Tengo la misma suerte. Somos nativos digitales y a nivel de C-Level está todo el mundo convencido de que esto es un no-brainer, ¿no? Ahora, a la hora de elegir con quién te casas, porque al final cuando haces una integración de este tipo es a largo plazo, ahí sí que hay que hablar mucho con Chief Data, CPO, CTO, y ahí generalmente es donde te encuentras con conversaciones, no digo en nuestro caso en concreto, pero te encuentras con conversaciones de esto lo podemos desarrollar nosotros. Genial. Y no, o sea, zapatero a tus zapatos. Y entonces yo ahí es un poco la parte más compleja que me he encontrado en mi carrera. Un poco definir cuál es la solución y luego, sobre todo, como lo van a implementar terceros, otros equipos, es tener el buy-in y que formen parte de la decisión, para que no te digan, no, es que has elegido fulanito y yo pienso que es mejor menganito. Pues ahí es donde creo que tiene que haber... Es la elección, es el pre. Esto que comentaba Isma, yo creo que conecta mucho con lo que hablabas antes, Jesús, de si era más complejo el decidir el segmento o la ejecución técnica, y es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? En mi etapa previa a Cabify, yo vengo de muchos años en consultoría y he vendido muchos proyectos de integración técnica de estas herramientas, y nada había peor en la vida que terminar incorporando una herramienta en una compañía. Una herramienta que podría ser un Ferrari perfectamente y el Ferrari que no saliera del garaje, ¿no? Porque no habías involucrado a tiempo a los equipos tecnológicos normalmente, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sea una mesa redonda y la sesión sea conjunta, porque estas herramientas son súper potentes. Braze es una herramienta súper potente si le das la información que necesita para ser potente, ¿no? De hecho, nosotros ahí tenemos muchísimo avanzado, tenemos muy bien conectadas las tuberías de nuestro Data Warehouse con Braze, pero me consta que no todas las compañías lo tienen así, ¿no? Entonces eso hay que levantarlo desde un minuto cero. Genial. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque, que se llama Con ojos de periodista. Es la pregunta que hace mi madre en cada uno de los episodios. Mi madre periodista, por eso se llama así el título. Y nada, y la verdad es que esta pregunta me ha encantado. Creo que es la mejor de todo el podcast y aquí la tenéis. ¿Cuántas veces creéis que se confunde personalización con spam segmentado? Que es una pregunta muy buena porque al final dices, tenemos identificados a cada uno de nuestros buyers y le estamos mandando mensajes. Joder, si a mí me están llegando, me tienes identificado, pero me estás mandando 20 mensajes a la semana, llega un momento y encima con todos esos canales que hemos hablado antes, que si WhatsApp, me atacas por la newsletter y tal, y encima no tengo el tiempo de decir me interesa esto y esto no, hay un momento en el que el cliente lo que puede decir es, mira, ¿sabes qué? Quítame de esto. ¿Qué opináis de eso? Bueno, yo creo que lo primero es tener los datos y volviendo un poco a lo que comentaba antes es medir esa incrementalidad, esa causalidad. Es decir, si te impacto 20 veces y consigo 2 conversiones,
pues, ¿qué pasa si no te impactó ninguna vez? A lo mejor consigo esas 2 ventas igualmente, ¿no? Entonces ahí trabajar mucho, no simplemente fiarte del dato, sino también del dato de ventas, sino mirar realmente esa causalidad y luego ir un poquito más allá. Ver tu tasa de rebote, tu spam, y ver esas métricas que muchas veces nos olvidamos, pero que creo que es importante. Y ahí la clave es esa personalización y lo que decía, intentar hacerlo con cabezas. Al final a ningún usuario le apetece 20 impactos a la semana. Y yo creo que entender justo lo que decía tu madre, ¿no, Jesús? La diferencia real entre, no sé cómo lo enfocaba ella, ¿no? Entre el spam y la personalización. El spam segmentado versus personalización. Yo creo que si hace 5 años hubiésemos hecho este podcast, hablaríamos de que la personalización era poner hola Anchor en el subject, ¿no? Y eso yo creo que estamos de acuerdo en que hoy no es personalización. Más cuando, si esa es la única vía de personalización que vas a hacer, el resto de comunicaciones te las vas a comer igual, ¿no? Entonces, afortunadamente, una vez has entendido lo que quieres comunicar y de todo lo que quieres comunicar, a quién le comunicas cada cosa, estas herramientas cuentan con features de frequency capping, ¿no? Que básicamente lo que te permiten es limitar el número de comunicaciones que un usuario único puede recibir en un determinado plazo de tiempo, con la ventaja, y aquí vuelvo a meter la cuña de personalización, de que ese frequency capping puede ser diferente por mercado, ¿no? Porque en Colombia no tenemos la misma voluntad de recibir volumen de comunicaciones que la que podemos tener aquí en España, ¿no? Allí podemos enviar 20 comunicaciones al mes y no pasa nada. Aquí envío yo a un usuario 20 comunicaciones al mes y me cruje, ¿no? Entonces, entenderlo una vez más, como dice Isma, y aprovechar bien las funcionalidades que te dan las herramientas. Y has hablado del pasado y has hablado del presente. Y a mí me gustaría hablar también del futuro. Si nosotros hace unos años estábamos hablando de que teníamos ese Hola Anchor y era mucho más genérico y tenías algo de journeys establecidos, y ahora encima en cambio estamos hablando de una hiperpersonalización a través de canales y a través de momentos, ¿de qué vamos a estar hablando en 2030? Pues si pensamos en 2030, yo lo que creo que va a pasar es que hacer un poco a la inversa. ¿Cómo vamos a humanizar más las comunicaciones? Quizás. No estoy seguro, pero cuando reflexiono, creo que es muy importante que los equipos sepan cómo utilizar esta tecnología. Es decir, tú no puedes utilizar las herramientas que tienes de IA para tomar notas o para enviar correos a tu jefe como para hacer campañas de marketing. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué herramientas utilizas y cómo las utilizas. Así que yo creo que un poco la conversación que a lo mejor vamos a tener en 5 años, Jesús, va a ser cómo vamos a humanizar más estas comunicaciones. Muy bien. O sea, que los equipos de marketing seguiremos teniendo un rol. Seguiráis con nosotros. Os queremos empoderar. Ahí vamos. O sea, que no desaparecerán los CMOs. No, los CMOs no van a desaparecer. Y ganarán menos, pero no desaparecen. Bueno, depende de cómo se muevan, yo te diría. Porque trabajaremos menos también, espero, gracias a la inteligencia artificial. Yo lo que creo es que el CMO, además, se está haciendo como más transversal, en el sentido de que cada vez veo a los CMO, ¿no? Como haciendo más cosas de CDO, de COO, de CTO también, ¿no? Entonces, creo que el CMO no va a desaparecer. Lo que creo es que se está actualizando totalmente. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Braze, la que fue nuestra CMO, Asta Malik, ella era CMO y ahora CBO, que es Chief Business Officer. Porque al final no está haciendo solo marketing, está tocando muchas más variantes. Entonces, yo creo que hay como un cambio en ese rol. Pero no os preocupéis que vais a seguir aquí. Seguiremos teniendo trabajo. ¿Y dónde estaremos en 2030? A nivel de tecnología, cuando hablamos de automatización. Pues yo voy a soñar un poquito más. Nosotros, os podéis imaginar que esta parte de la personalización es más táctica y la tenemos en el día a día, pero nosotros obviamente ya estamos empezando a visionar el coche autónomo. Que claro, cambia nuestro modelo de negocio por completo, ¿no? Y en ese 2030 ya barriendo para el lado del marketing con coches autónomos sin conductores en las calles. No sé si a 2030, pero 2050 seguro. Yo creo que desde un punto de vista de personalización las comunicaciones será un commodity, lo que hemos hablado antes, y quiero pensar que tendremos personalizaciones más, no sé si emocionales, más sensoriales, ¿no? Me subo estoy empezando a soñar, ¿eh? Claro, claro. Me subo en un coche, será eso lo que pasará. me vine a recoger el coche que me gustaba, que huele al perfume que me gusta,
que entiende mi estado de ánimo y me elige la emisora La de la música, radio, ¿no? muy buena. Yo creo que por ahí es interesante. por Y ahí. ojalá estemos hablando de eso. Y yo creo que ahí vamos a ir mucho, ¿no? Incluso dentro del producto, que es el coche, televisiones, pantallas, que te van a hablar directamente y te van a personalizar. Así que en eso coincido totalmente. Y entonces, perdona Javi que te corte, y entonces en Civitatis dividiréis los grupos en función de lo que quiere cada uno de esos viajeros, para que si es un grupo de chavales jóvenes les lleve a una zona underground y que mole, y si es gente jubilada, pues les llevo a lo mejor a actividades más centradas en temas culturales, ¿no? Sí, yo creo que ahí un poco, bueno, de hecho salía, creo que ayer, un artículo de que en San Francisco la actividad que más está creciendo es coche autónomo. Es gente que va a San Francisco y que ya se reserva una ride en un coche autónomo, un Waymo, y está creciendo de locos. O sea, lo pusieron como en un servicio para el local, pero se está viendo que gente que va a San Francisco lo prueba simplemente, aunque no necesite ir de un sitio a otro, es probarlo como experiencia, porque sí que hay interés y obviamente yo creo que es el futuro, ¿no? Entonces, a nosotros a nivel de Civitatis, yo creo que 2030 IA vamos a, y no solo Civitatis, yo creo que todas las empresas vamos a tener que diferenciar qué tareas son IAizables. Y ahí yo creo que pues planificación de un viaje, pues la IA va a estar hablando con un IA agent, yo no voy a estar hablando con Jesús, estaré hablando con tu agente, tú a tu agente le habrás dicho que necesitas descanso, o a lo mejor ya él se habrá anticipado y sabrá dónde quieres ir, qué tipo de viaje y qué tipo de actividad, y ya se encargará él de montarte el viaje, proponértelo. Y luego hay otra cosa, es que cuando estés allí, pues la IA no va a estar en San Francisco viviendo ese viaje, y ahí es donde tú vas a necesitar esa conexión humana y vas a tener que fiarte de la persona que te haga el tour del barrio de San Francisco y te explique con esa conexión humana lo que hay. Avances, bueno, pues obviamente nosotros la gran propuesta de valor de Civitatis es que son actividades tours en tu idioma. ¿Vale? Si estás en Tokio, no quieres un tour en japonés porque no te vas a enterar de nada. Y si vas con tu madre, pues probablemente el guía que te habla en inglés pues no le vaya a convencer, o se va a perder ese 30-40% cultural humano tan importante. Entonces, ahí yo creo que también la IA va a jugar y va a ayudar a un poco reducir ese gap. Muy bien. Bueno, pues estamos ya en el bloque final, y es el bloque de Reason Why, que es media partner nuestro, y Natalia, la editora de Reason Why, pues os ha preparado una serie de preguntas, en concreto 6 preguntas, que cada una de ellas están en este cubo de Rubik, y básicamente tenéis que tirar el dado y la pregunta que salga es la que os cae. Venga, Ancor, fantástico. tú que estás más cerca. Vamos a ver aquí. Esto está trucado. Dale otra vez, pues van a pensar, ¿ves? Que estaba la pregunta. Que lo estamos preparando, ¿no? Que Está bien, vamos a ver. que ruede un poco. Venga, Sí. la 6. Pregunta 6, por favor. ¿Podrías darnos un consejo táctico y concreto que hayas tenido que utilizar para convencer a la alta dirección de invertir en marketing cuando la propuesta se ponía en duda? Bueno, como hemos hablado de automatización, pero no hemos hablado de campañas de marketing, ¿no? Porque muchas veces las empresas muy focalizadas en temas digitales, sobre todo de frecuencia y temas de repetición, cuando tú le vienes y dices, vamos a hacer un out of home en Sol, vamos a lanzar una campaña de tele, te dicen, ¿y esto qué me va a traer? Y por ahí va la pregunta de Natalia. ¿Cómo les convencéis? Buena pregunta. Una empresa tan digitalizada. Yo voy a poner un ejemplo no tan lejano, bastante reciente, bastante táctico, ¿no? Que era la pregunta y que nos ha funcionado. Y es que muchas veces a alta dirección lo que necesita es palpar, tener la idea más tangible, ¿no? No que sea una idea, un concepto, un slide, porque no se lo puede imaginar. Y nada mejor que utilizar la IA para hacer un mock-up de esa acción hecha por la competencia. Parece una tontería, pero el hecho de ver qué es lo que puede conseguir la competencia con esa idea ya más tangibilizada hace que tú quieras tener esa idea, obviamente si la idea es buena, ¿no? Partimos de la idea de que la idea era buena y funciona, ¿eh? Muy bien. Funciona. Ismael. Pues yo creo que son 2 cosas. El primero es tener un buen hook, es decir, entrar y entender un poquito a quién te estás dirigiendo. No le vas a vender lo mismo a un CFO que a un CEO.
Y ese hook es hablar su idioma. Si es CFO, pues vamos a ir a hablar de euros, estimaciones. Si tienes un business case, pues fantástico. Y luego, pues lo que decía Javi. Yo creo que hay que meterles muy pronto. En mi caso, les pongo pronto en la parte de creativa. Que visualicen y se proyecten. Y si les gusta la idea, pueden estar ellos incluso diciéndote, oye, deberíamos de hacer tele con esto. No deberíamos de quedarnos en digital. Hay un truquillo que yo siempre he usado, que es el hecho de: te voy a presentar una cosa que sé que no me vas a probar, pero que probablemente te guste, pero sé que no lo vamos a lanzar. Entonces, eso es una psicológico. herramienta psicológica. Me lo contaste que en Barcelona una vez, una anécdota, es verdad. Sí, funciona bien. Bueno, y nada, estamos en la última pregunta, que es la pregunta recurrente. No vamos a preguntar la pregunta de Broncano, pero bueno, es la adaptación de la pregunta de Broncano al mundo laboral. ¿Cuántas veces has pensado en el último año en dejar tu trabajo y por qué? Venga, Ancor, que tú te acabas de trasladar ahora mismo a Madrid. Sí. A ver lo que dices, a ver si vas a tener que volver a Londres. ver si me mandan de nuevo a Londres. Cuidado con lo que digo, que lo van a ver, lo van a traducir todo. Eso digo yo. A ver, yo te diría que muchas menos que el primer año. Entonces eso es una buena señal. Claro. Muy pocas veces. Bueno. Javi. ¿Te imaginas que digo que todas menos el mes que he estado de vacaciones? Imagínate. No, es bueno. Estoy de acuerdo con Ancor. Yo creo que como perfiles especialistas en marketing vivimos un momento bonito y aunque suene egoísta, las palancas, herramientas de impacto en negocio con las que estamos jugando hoy, no podíamos jugar con ellas hace 5 años. Entonces, yo disfruto mucho mi trabajo. Muy bien. Yo voy a decir que todos los días, o sea, 365, pero porque estoy todo el día viendo viajes, ¿no? Y al final es como, bueno, claro. me quiero ir de viaje, ¿no? Y vivimos de eso, ¿no? Con lo cual, obviamente, o sea, estoy en una empresa donde hay mucho impacto, mucho crecimiento, haciendo cosas muy chulas, un montón de proyectos, con lo cual para mí es no solo a nivel de momento, sino a nivel de sector. Es súper bonito, ¿no? Lo digo muchas veces. Tenemos la suerte de estar en un sector en el que la gente trabaja 11 meses al año para irse un mes de vacaciones. Mi negocio es en ese mes de vacaciones, que es la aspiración, y mi negocio no es una aerolínea que te lleva de un punto A a un punto B o un hotel que es una habitación, sino es cuando estás allí, ¿qué haces? Entonces, trabajar con eso, que es una de mis pasiones, pues la verdad es que... Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ismael, Javi, Ancor, por este tiempo. Nos habéis dado consejos muy útiles de cómo podemos automatizar los mensajes, cómo personalizar esos mensajes para que las personas se sientan tratados por marcas que son humanos, que es hacia lo que va el marketing. Y nada, gracias. Gracias a ti, Jesús.